mayo, ni el 8 de abril, no, fue el 31 de octubre por el día de la Reforma Protestante. Y aquí tengo a 4 ilustres figuras del mundo protestante, incluso de lo que antes que conocemos de la Reforma. William Tyndale, anglicano, que fue el primer pastor, que él traduce la Biblia del latín al inglés, mucho antes que Lutero. ¿Ya? Don Martín Lutero, que como sabemos, él clava las 95 tesis en la iglesia, en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. El primer pastor en Chile, ojo, don David Trumbull. Y yo creo que esta figura seguida del mundo evangélico no necesita mayor presentación, don Billy Hubert Kurt, que podríamos decir que él es el generador, la fuerza impulsora, por decirlo de alguna manera, o el padre, por decirlo bien entre comillas, el padre humano de la iglesia pentecostal chilena. Y todo ¿qué es lo que provocó la reforma? Todo este elemento de la reforma, ¿qué es lo que provocó? En realidad la reforma cambió al mundo totalmente. Tomó a naciones que en el siglo XVI eran las más miserables, pobres y misérrimas. Háblase Alemania, Inglaterra, Holanda, Suiza, entre otros. Y en el siglo XVI habían 2 naciones que eran las poderosas: España y Portugal. Cuando llega la Reforma Protestante, cuando se abre la Biblia, se traduce la Biblia y a través del invento de la imprenta de Gutenberg se puede masificar la Biblia en la lengua vulgar o la lengua del pueblo, o la lengua vulgata, se toma como un elemento principal de desarrollo de cultura. De hecho, a nosotros los evangélicos se nos conoció como el pueblo del libro. Y hoy día, en pleno año 2020, toda la comunidad educativa de Chile se está pegando de cabeza para saber qué es lo que es la calidad de educación y qué es lo que es la gratuidad en la educación. Bueno, los evangélicos crearon el primer colegio en el mundo, público, gratuito y de calidad, el 21 de mayo de 1536 en Ginebra, Suiza. Esas naciones que se transformaron, que eran pobres, misérrimas, y con la Biblia abierta se transformaron en 50 años en las potencias mundiales hasta el día de hoy. Podremos discutir si esos países se han apartado de la ortodoxia bíblica, pero una cosa tenemos que tener en la mente: los procesos de secularización, o sea, cómo las sociedades dejan de creer en Dios y empiezan a pasar un proceso de secularización, en las sociedades protestantes es muy diferente que en las sociedades católicas romanas. ¿Ya? Y ahí lo vamos a analizar por qué. Vamos para allá. Uno de los elementos que se ha hecho muy común, lamentablemente, en nuestro medio evangélico chileno, es que nuestras iglesias crecen y crecen muy rápidamente, y no hay, un equilibrio entre el grado de crecimiento y el grado de instrucción que tienen los nuevos feligreses que entran a la iglesia evangélica. No hay una compensación de cuando entra una persona a una iglesia evangélica porque el Señor lo llamó. No hay una instrucción referente a su historia. Y muchas veces ni siquiera hay una instrucción referente a la historia de la misma iglesia o la misma congregación a la cual esta persona se acerca. Y eso va creando un complejo de sentirse exótico, una cosa rara, una cosa diferente. Y uno empieza a cuestionarse ahí, ¿qué es ser evangélico? Para muchas personas ser evangélico, se van a la iglesia evangélica porque es más entretenida que la iglesia católica romana, donde venían. Para otros es una relación, un cambio de relación del pastor. Antes ya mire, tenía el Papa en Roma y ahora por último el líder religioso lo tengo más cercano, más dicharachero, bueno para la talla y lo tengo aquí mismo. Para otros tan solo un cambio de religiosidad. Pero de fondo, lo primordial queda marginado. La historia de la iglesia evangélica está ausente
en los mismos evangélicos. Y esto es una violación bíblica. Jeremías 6:16 dice así: así ha dicho Jehová, paraos sobre los caminos y sobre los collados, mirad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaré descanso para vuestra alma. Mas el pueblo dijo, no andaremos. La única manera que tenemos como pueblo de Dios de caminar hacia el futuro es teniendo plena conciencia de nuestro pasado. Y eso tiene que ver con un crecimiento, con un conocer. Porque la reforma no tan solo cambió la religión, cambió al ser humano íntegro, su cultura, su forma de percepción frente a la sociedad y frente a los procesos de creencia. Elementos que hoy día no existirían si no fueran por el mundo protestante evangélico, como por ejemplo la libertad de la conciencia, por ejemplo el derecho al juicio privado, despojar de todo intermediario político religioso del hombre con Dios. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos, porque la iglesia evangélica chilena no nace de una iglesia exótica. La iglesia evangélica chilena tampoco nace con el movimiento pentecostal de 1909. La iglesia evangélica de partida nace en una universidad. Ahí nace la iglesia evangélica, entre medio de la cultura. De hecho, si me permiten una pequeña anécdota, siempre que entro a una iglesia evangélica siempre me dicen pase padre, por el cuello clerical. Y el cuello clerical, hermanos y hermanas, es evangélico. Que la iglesia romana se haya apoderado de ella en el Concilio Vaticano II es otro cuento. Pero esto fue creado por un pastor presbiteriano en Escocia y lo creó para diferenciarse de los sacerdotes católicos romanos. Así que cuando estudiamos la historia de Chile, la iglesia evangélica ha estado presente a lo largo de toda la historia de Chile. Uno de los elementos muy simpáticos que encontré, que el primer servicio de acción de gracia con Santa Cena se celebra en Chile, un día de agosto de 1599, cuando el almirante Baltasar Cortés, en una escuadra holandesa, en su viaje de exploración y periplo por el mundo, y producto de los temporales, tiene que refugiarse en el sur de Chile, en la zona de Punta Arenas. Venían 3 barcos con él. Los 3 barcos, uno se llamaba Esperanza, Fe y Caridad. Era una escuadra evangélica. Y el almirante Cortés le pide a los capellanes, porque cada buque trae su capellán, de que hiciesen un culto de acción de gracia con Santa Cena. El primero que registra por lo menos los cronistas de la época. Se realiza el culto de acción de gracia con Santa Cena, y en la tarde de ese día domingo ocurre un primer fenómeno según los cronistas. Una manga de sardinas vara en la playa. Las sardinas no son comunes en el lugar, por lo menos en esa época. Desde ahí por un tiempo se le denominó como Bahía de las Sardinas. Después, 4 días después del día domingo del culto de acción de gracia, el mar es una taza de leche, lo que le permite a esta escuadra seguir con su periplo alrededor del mundo. Intentos de ocupación también por los holandeses. En 1640, cuando el almirante Henry Bower, proveniente de Nassau, colonia evangélica holandesa en la costa del Atlántico cerca de Venezuela, intenta ocupar la zona de Valdivia y realizar una alianza con los mapuches en contra de los españoles. Todo el sur, del Biobío al sur, había desaparecido todo vestigio de la población española después del desastre de la batalla de Curalaba en 1599. Y ahí quedó esta franja de tierra desocupada, que era un cinturón indígena que cortaba el país en 2.
y que no se podía penetrar. Y hasta ahí quedó hasta 1850. Y evidentemente los colonos quieren llegar acá. Henry Bower muere en el viaje, él es enterrado en la antigua ciudad de Valdivia. Los colonos empiezan a construir ya la ciudad para colonizar y empezar a hacer esta estrategia de alianza con los mapuches. Pero la guerra entre el imperio español, el portugués y el holandés impide que lleguen nuevos colonos y ayuda para seguir la ocupación en la zona. Y los holandeses deciden abandonar Valdivia y se van. El cronista Alonso Ercilla dice lo siguiente: el almirante Henry Bower, que estaba enterrado en la vieja ciudad de Valdivia, cuando llegó el obispo y el clero completo junto con los españoles, al saber que ahí estaba su tumba, lo desenterró y lo quemó solamente porque era hereje, cierre de comillas. Así, el cronista Alonso Ercilla manifestaba cómo este hombre, tan solo por tener una fe diferente, sus restos mortales no descansaron en paz, sino que fueron desenterrados y quemados. Fue tal el pánico que esto provoca en todo el reino español, que el mismo rey de España comisiona al virrey del Perú y al mejor hombre, a su hijo mayor, el conde de Mancera, que era un hábil ingeniero, para que construyese fortalezas inexpugnables que no permitiesen el paso del hereje evangélico protestante. Y así se construyen los fuertes de Valdivia. Para los que creen en las casualidades, para los que creen en la fortuna, y para los que creemos en la soberanía absoluta del Señor Jesucristo, los fuertes de Valdivia sí fueron burlados y destruidos por los evangélicos. Cuando un protestante evangélico presbiteriano, un almirante escocés, Tomás Lord Cochrane, acompañados de marinos de la recién creada escuadra chilena, con marinos evangélicos y marinos católicos romanos, ahí tenemos la figura de Tomás Lord Cochrane, destruyen todas las fortalezas y sacan a los españoles del lugar. 25 años después de este hecho, con las fortalezas desocupadas de la presencia española, estas mismas fortalezas, estas mismas construcciones albergan a los primeros alemanes que llegan como colonos al sur de Chile. Evidentemente eran colonos evangélicos. Estaba escrito dentro de la soberanía del Señor: los evangélicos entrarían por el calle. Las leyes draconianas de la Inquisición, porque hermanos míos, la Inquisición existió y hasta el día de hoy existe, nada más que le cambiaron el nombre. Llevaron a los marinos ingleses capturados en la bahía de Coquimbo. Eran 11 los capturados. Algunos fueron remitidos a Santiago y otros fueron remitidos a Lima, que estaba el quemadero de la Inquisición. Los que quedaron acá en Santiago fueron ahorcados en la Plaza de Armas. Los que fueron llevados a Lima, evidentemente, fueron quemados en la hoguera. Y eso es una realidad de nosotros como evangélicos. Pero al iniciarse la independencia de Chile, en 1812, el 11 de julio del año 12, se aprueba el primer bosquejo de carta constitucional que tiene este país. Quien realizó este ensayo constitucional fue un joven norteamericano amigo de don José Miguel Carrera. Este cónsul llamado Joel Robert Poinsett, que era hijo... ¿Quién era don Joel Robert Poinsett? Era hijo del descubridor del telescopio cromático, don Elías Poinsett, brillante médico, y nieto de un gran ingeniero francés, Poinsett, que tuvo que salir arrancando de Francia porque él era evangélico hugonote. Así se le llamaba a los evangélicos en Francia, los hugonotes. Y Luis XIV, en Ensignación de Richelieu, obliga
a la conversión de la Iglesia Católica Romana forzosa o a la expulsión, si no querían convertirse, de todos los evangélicos de Francia. Evidentemente salieron 6 millones de Francia, pero lamentablemente para Francia era la élite intelectual, política y agrícola y productora de Francia. Después de esta gente que fue sacada, estos 6 millones que fueron sacados de Francia, Francia se precipita en la más cruenta, horrenda matanza que ha tenido en su historia, que se le llamó la Revolución Francesa, que no sirvió para nada, porque después de varias revoluciones, varias personas muertas, masacradas, incluso los mismos creadores de la revolución que fueron muertos, terminaron con otro dictador que era Napoleón. Así que la Revolución Francesa, en términos estrictos y históricos, no sirvió de absolutamente nada. Don Joel Robert Poinsett era un evangélico típico, hermanos míos y hermanas mías. Coronel de milicias, médico, ingeniero y botánico. Fue el primer embajador de los Estados Unidos ante el gobierno de Catalina de Rusia. Y fue el primer embajador de los Estados Unidos en Chile, bajo el gobierno de don José Miguel Carrera. También, como él era botánico, él hace el descubrimiento de una flor llamada la corona del Inca, pero su nombre científico es la ponceta. Él hizo 3 cosas. Él redactó el primer ensayo de Constitución. ¿Y qué dice el artículo referente a la religión? Por favor, veámoslo. Como ustedes pueden ver, no es el original, sino que está digitalizado en congresonacional.cl. Y dice bien claro, ¿qué dice en el artículo referente a la religión? Que hizo don Joel Robert Poinsett, este evangélico. La religión católica y apostólica es y será siempre la de Chile. Punto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la naciente nación de Chile le abría las puertas a todas las confesiones religiosas que no tuviesen comunión con el obispo de Roma. Yo sé que algunos van a terminar infartados acá, hermanos míos y hermanas mías, pero quiero decirles que todos los que somos evangélicos somos católicos en nuestra forma universal y apostólicos en nuestro sentido original. Pero no adscribimos al obispo de Roma. Somos católicos, apostólicos y cristianos. Y esa es la gran diferencia. Evidentemente que esto iba a ser un ataque, que después la Iglesia Romana iba a hacer cuando se viene la Reconquista Española en 1814. También don Joel Robert Poinsett diseñó la primera bandera. Y también diseñó el primer escudo de Chile. Y quisiese que por favor viesen lo que está ahí. Dice, este es el escudo, y tiene varias cosas que, para los que nos gusta la simbología, ¿ya? Para los que nos gusta cómo el símbolo habla y da mensajes, fíjense ustedes que el hombre y la mujer están a nivel. Si nosotros tenemos una línea recta de acá, va. De aquí, desde el pie hasta el pie, tiene una línea recta. Eso significa que tanto el hombre como la mujer están a nivel, son iguales, porque ante los ojos de Dios somos iguales ante los ojos de Dios. Este precepto de igualdad estaba incluso para defender la patria. ¿Ya? Tiene una divisa en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior dice post tenebrans lux, después de las tinieblas la luz, que es evidentemente una alusión al Evangelio en Juan 1.5. Pero si ustedes se fijan acá, es la misma divisa de la ciudad de Ginebra, para que ustedes me puedan comprender y entender. La ciudad de Ginebra en la Roma de los evangélicos. ¿Ya? Y abajito, aquí tiene un eut concilio eut ense. O sea, por el consejo de la razón o el consejo de la espada. En otras palabras, por la razón o la fuerza. Y don Joel Robert Poinsett hizo otra cosa. Una pequeña guerra naval. Una pequeña guerra comercial entre el Imperio Británico y los Estados Unidos.
y estos navíos se topan en Valparaíso, frente a donde está la Rada, donde está la Plaza Sotomayor, en ese tiempo era parte de la Rada. Y se agarran a cañonazo limpio. Y perdieron los norteamericanos, alguna vez. Claro que fue honroso, que murieron a manos de sus padres, los ingleses. Pero ¿qué es lo que provoca esto? 244 muertos. Pero había un problema en Chile, por hermanos míos y hermanas mías. Como los cementerios estaban bajo la tutela de la Iglesia Católica Romana, no se podía enterrar a ningún hereje. Así que los 244 muertos producto de esta guerra no podían ser enterrados en términos legales. Recuerden que la Iglesia estaba unida al Estado hasta el año 1925, la separación de Iglesia y Estado. Entonces no se podían enterrar. Entonces don Joel Robert Poinsett compra un terreno en el viejo Cerro Cárcel, en Valparaíso, y entierra en este monolito que está ahí, sin distinción de grados, en esta sepultura, en esta fosa común que era en su minuto, a británicos y norteamericanos que no tuvieron en realidad la oportunidad de ser enterrados en ningún camposanto en el Chile. Esto lo consigno porque va a ser el elemento que va a considerar O'Higgins para comprar ese terreno y construir el primer cementerio evangélico en Valparaíso, el llamado cementerio de los disidentes. ¿Ya? Que es un cementerio privado que está abierto al público, por si acaso algún día quieren ir a visitarlo. Si uno mira la conquista de Valdivia, la de Chiloé, la independencia del Perú, aquí está otra actuación de Joel Robert Poinsett. Cuando viene la reconquista española y don José Miguel de la Carrera tiene que salir al exilio y don Joel Roberto Poinsett se vuelve a los Estados Unidos, llegando a ocupar el cargo de ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, don José Miguel Carrera, en su afán de libertad para Chile, sin saber inglés, sin un cobre en los bolsillos, se va a los Estados Unidos, a la ciudad de Baltimore, donde se reencuentra con don Joel Robert Poinsett, y convence Poinsett a un grupo de empresarios, armadores y financistas, miembros de la iglesia presbiteriana de la misma ciudad, que le pasen a este joven chileno, sin créditos, sin avales, una escuadra, 8 navíos, con pertrechos y con hombres que pudiesen luchar. Como ustedes sabrán, después Bernardo O'Higgins don José Miguel Carrera tiene un arrebato de soberanía y quiere enrostrarle en el gobierno de Pueyrredón, quiere enrostrarle los navíos que tiene, y el gobierno de Pueyrredón lo arresta a don José Miguel Carrera, lo lanza a los caminos y posteriormente lo va a ejecutar en la Plaza Mendoza. Y eso queda como un elemento fortísimo en el cual don José Miguel Carrera logra que un grupo de armadores norteamericanos, presbiterianos evangélicos, pudiese entregarle dinero para una escuadra. Cuando es fusilado don José Miguel de la Carrera, y esto lo dicen cronistas de la época, en especial el cura Uribe que lo acompaña, Carrera, para que él pidiese perdón públicamente, el cura Uribe le acerca el crucifijo a los labios. Don José Miguel de la Carrera, según los cronistas de la época, incluso las mismas palabras del sacerdote Uribe, que son las que estoy citando, dice, comillas, levantó la mano y me quitó el crucifijo de la boca y dijo, Padre, no se apure, a Cristo yo lo llevo en el corazón y no en los labios. Cierre comillas. Yo no puedo decir que José Miguel Carrera haya aceptado la fe de Cristo. No puedo decir eso. Pero estas no son palabras de un católico apostólico romano, castellano vasco, sino que yo creo que el pensamiento evangélico protestante había calado ya en su alma.
porque todas las reuniones de los empresarios se llevaban a cabo en la iglesia presbiteriana de Baltimore. Él, en su diario de estadía en los Estados Unidos, que lo tiene el Instituto Carreriano, ahí dice que toda su estadía fue pagada y financiada por la iglesia presbiteriana de Baltimore. Así que ahí hay un tramo interesante para seguir haciendo investigación referente a eso. Por eso que O'Higgins también tuvo una influencia muy positiva del mundo evangélico. En una historia, en una parte muy dolorosa de su vida, cuando los financistas, los banqueros que tenían a cargo pasarle el dinero que le mandaba a su padre el virrey del Perú, se quedaron con la plata, la vieja práctica de meter las manos donde no se debe, y cuando don Bernardo O'Higgins pasó hambre, frío, y estuvo en la calle, quien le dio abrigo, techo y alimentación fue un pastor anglicano. Y si les gusta el chisme, espero que sí, la hija del pastor, la señorita Carlota, fue la primera amor de O'Higgins. Claro que eran matrimonio, o sea, eran pololeos a la antigua, sí, pues no piensen como ahora. Eso hace que don Bernardo O'Higgins tenga una visión muy positiva del mundo evangélico. Tanto así que en 1818 manda al Congreso un proyecto de ley donde disuelve la Iglesia Católica Romana y crea una Iglesia Católica chilena, muy parecida como la anglicana en Inglaterra, donde se quita la confesión auricular y el celibato sacerdotal. Evidentemente eso es una ruptura con Roma. Evidentemente don Bernardo O'Higgins fue prácticamente obligado a desistir de esta idea, pero si ustedes leen la obra O'Higgins de un católico furibundo como Egaña, ahí lo dice. Pero O'Higgins aprueba la creación del primer cementerio protestante en Valparaíso. Y cuando viene el terremoto y posterior maremoto, desde La Serena hasta Valdivia, sus enemigos políticos en los púlpitos católicos romanos dicen que esto pasa producto de la impiedad de O'Higgins por estar abriendo las puertas de Chile a las víboras protestantes. Como ustedes sabrán, hermanas y hermanos, O'Higgins había traído a don Diego Thompson. Don Diego Thompson traía el sistema lancasteriano. No sé si ustedes saben lo que es el sistema lancasteriano, pero si no lo saben, se lo explico, hermanos míos y hermanas mías. El sistema lancasteriano es un sistema que crean los cuáqueros ingleses para enseñar a leer y a escribir usando la Sagrada Escritura. Y ese sistema estuvo en Chile presente en el sistema educativo. Pero evidentemente había un problema, porque la Iglesia Católica Romana, que estaba unida al Estado en esa época, prohibía el uso de la Biblia y de los Nuevos Testamentos. Todo era en latín. Así que había un problema allí. ¿Cómo se podía iniciar? ¿Cómo podemos traer Biblia? ¿Cómo podemos hacerlo? Y uno de los elementos que pasa en Inglaterra, miren cómo es soberano Dios a través de la historia. Llega una niña a comprar a un negocio una Biblia, y las Biblias se habían acabado, no habían, y la chica había juntado penique a penique para comprar su Biblia. En el sínodo de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, se pone el caso del pastor, expuso el caso de esta niña, y un grupo de empresarios anglicanos se siente inspirado por el Espíritu Santo y se crea la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y ahí se empiezan a masificar las Biblias por toda Europa y por toda Latinoamérica. Les quiero dar un dato curioso. El primer servicio de dedicación y acción de gracia que se hace en Chile por las escuelas dominicales es el 18 de septiembre de 1822 y se hace donde estaba la antigua Universidad de San Felipe, para los que viven en el centro de Santiago, donde está hoy día el Teatro Municipal. Y ahí estaba Thompson y O'Higgins
porque ellos querían incentivar igual que Carrera, la educación y el espíritu elevado. Pero lamentablemente Thompson tiene que salir de Chile porque no le renuevan el contrato y don Bernardo O'Higgins saldrá al exilio para nunca más volver. ¿Por qué? ¿Por qué echan a Thompson? Porque Thompson con O'Higgins tenían un plan de traer colonos anglicanos al fondo que le había regalado su padre a O'Higgins, el fondo de la Laja. No sé cómo estarán en historias, chiquillos, pero quiero decirles que el fondo de la Laja era todo el terreno que tenía Bernardo O'Higgins desde Chillán hasta Los Ángeles. Todo eso habría sido una colonia anglicana británica, pero lamentablemente no pudo ser. A pesar de ello, ya tenían en 1821 un grupo de ingleses que se reúnen en Valparaíso y que se reúnen en la sala del consulado para hacer cultos, en inglés, evidentemente. Pero aquí hay un problema, la mayoría de los ingleses que llegan son solteros. Las chilenas son bonitas, simpáticas, agraciadas e inteligentes. Se constituyen rápidamente matrimonios. Y la autoridad eclesiástica se preocupa del tema y emite un bando donde le prohíbe a las mujeres chilenas ir a los cultos evangélicos con sus esposos. Incluso hay policías en las puertas del consulado para evitar que las chilenas entren a los cultos y puedan acompañar a sus esposos, evidentemente, al culto evangélico. Esos son los primeros atisbos de persecución que tiene la Iglesia Evangélica en Chile. A pesar de todo esto, los evangélicos siguen. Por ejemplo, en 1825, don Estanislao Lynch, abuelo del futuro almirante don Patricio Lynch, se establece en Chile con una empresa dedicada a exportar armas para la expedición libertaria y la conquista de Chiloé. En los primeros cajones donde venían fusiles, sables, pistolas, abajito venían un doble fondo, donde venían 500 Biblias y 500 Nuevos Testamentos. Esto lo quiero destacar, ya que en la primera capa venían las armas para la independencia política y abajo venían las más mortíferas para la independencia espiritual. Don Estanislao Lynch, junto a Isaac y Guillermo Wheelwright. Don Guillermo Wheelwright, si me dejan hacer el paréntesis, que tiene un monumento ahí en Valparaíso, regaló la luz a gas a Valparaíso, el telégrafo, creó los primeros alcantarillados y la ley de navegación, los primeros faros, y le dio a Chile el privilegio de ser el primer país en Latinoamérica de tener el primer ferrocarril. A ese nivel nos movíamos los evangélicos, a ese nivel. También estaba John Grisham, Williamson y Balfour. A muchos de estos nombres le van a sonar a empresas, pero eran todos evangélicos. A Scott y a Gildemeister crean la primera iglesia evangélica en Valparaíso. Todos estos empresarios. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Por qué estos empresarios forman la primera iglesia y no iban a los cultos anglicanos? Y ahí nos metemos en los viejos problemas domésticos evangélicos, que tantas veces aparecen. El culto anglicano, como ustedes entenderán por la formación de la iglesia anglicana anterior incluso a la reforma protestante de Lutero, en el libro de oración común, cuando finaliza el culto, la oración, la primera oración para finalizar el culto, el pastor pide la oración y la bendición sobre su majestad la reina o su majestad el rey, según quien gobierne, porque ustedes recordarán que para la iglesia anglicana el líder administrativo es el rey o la reina, quien esté gobernando en ese minuto. Piensen ustedes en un evangélico presbiteriano norteamericano republicano enfermizo. Piensen en un hugonote francés de mentalidad republicana y democrática que pidiesen la bendición sobre su majestad imperial. Piensen ustedes en los escoceses que habían en Valparaíso y que lo único que querían era independizar Escocia de Inglaterra. Evidentemente que ahí ellos dicen, no, esto no es lo nuestro. Porque cuando empezaba el pastor anglicano a pedir la bendición sobre su majestad el rey o la reina, los presbiterianos que llegaban ahí, los empresarios, se iban, se paraban y se iban.
Así que ellos mandan, hermanos míos, estos grupos de empresarios mandan una carta a la Facultad de Teología de Princeton. Hermanos míos, Princeton y Yale son por excelencia la formación teológica más elevada, más culta, más conservadora y más evangélica, por lo menos hasta el siglo pasado. Hoy día no sé. Pero Princeton y Yale nacen de ese espíritu de los padres puritanos que forman estas universidades, donde primero se forma el colegio y después la iglesia. Porque nuestra mentalidad evangélica y protestante, hermanos míos, el ignorante no tiene cabida, el analfabeto no tiene lugar. Y como no podemos prescindir del ignorante, del analfabeto, la primera misión de la iglesia es educar al analfabeto y elevar al ignorante. Porque ser evangélico protestante, hermanos míos y hermanas mías, es la antítesis de la ignorancia. El evangélico es por autonomía, cultura, educación y espíritu elevado. Así que estos pastores, estos miembros de esta iglesia que forman la primera iglesia en Chile, piden a la Facultad de Princeton que les mande a un pastor. Y un joven norteamericano, aristócrata, recibe el llamado y decide venir hasta este confín del mundo. Don David Trumbull. Don David Trumbull, nieto del único juez que permaneció fiel a George Washington y que fue su gran consejero y amigo. Este joven aristócrata norteamericano que se pudo quedar en una iglesia fabulosa en su ciudad natal de Nueva London, acepta el llamado a venir a Chile y llega en la Navidad de 1845 y predica su primer sermón en un barril de agua que usa como púlpito en el barco llamado el Mississippi. Este ministro de la iglesia reformada calvinista y presbiteriana en 1850 trae a su esposa y aquí tienen 9 hijos. Algunos estudiaron en el extranjero, otros en la Universidad de Chile. El mayor de los hijos de David Trumbull fue diputado y más tarde senador por el Partido Radical. Esta familia se insertó en el tronco chileno. Incluso su hijo mayor fue embajador extraordinario de los congresistas ante el gobierno inglés en la época de la Revolución de Balmaceda. Don David Trumbull comienza su predicación ante 20 personas. Después, estas reuniones que se realizaban en el Hotel Chile se tuvieron que cerrar, porque el dueño, que era un español católico, se queja ante el arzobispo de Santiago, el señor Valdivieso, y hace que los expulsen de allí. Ahí se van a pedir ayuda y siguen las reuniones de la iglesia evangélica en la bodega del diario El Mercurio, cuyo primer accionista era un pastor evangélico presbiteriano escocés de apellido MacLeod. Me gustaría saber qué piensa la familia Edwards cuando le sepan que los primeros dueños del diario El Mercurio eran todos evangélicos. Sería interesante saber lo que piensa. Y ahí se crea la primera iglesia en Chile, para norteamericanos, que después sería para chilenos también, llamada la Union Church o la Free Chapel, donde se juntaban hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades y de diferentes denominaciones. Obviamente que primaban los norteamericanos presbiterianos y la cosa se fue un poquito para ese lado porque, es claro, tienen una imprenta muy fuerte. La esposa de David Trumbull crea la primera escuela para señoritas de inglés, donde se le enseñaba inglés a las mujeres que no tenían acceso mayoritariamente a la educación. Y en su casa daba pensión y mantenía la escuela dominical, porque don David Trumbull, hermanos míos y hermanas mías, tenemos que decirlo, nunca recibió un peso de la misión de los Estados Unidos. Siempre se mantuvo con sus recursos. Y la empresa Williamson Balfour lo tenía en su planilla de pago como un administrativo, pero él era un pastor que ganaba un sueldo que no era muy alto y tenía que recorrer en barco todo el territorio marítimo de Chile, desde Copiapó hasta Punta Arenas.
Don David Trumbull creó varias, ahí está don Guillermo Wilray, don David Trumbull creó varias escuelas populares. Muchas fueron cerradas por el obispo Valdivieso, pero la más antigua se mantuvo. Y aquí está, hermanos míos, el Colegio Presbiteriano David Trumbull de Valparaíso, que tiene más de 150 años, el único colegio presbiteriano confesional de la quinta región. Don David Trumbull otras cosas también hizo. Crea la Sociedad Bíblica de Valparaíso. Contrata personas que le llama colporters, vendedores. Y a modelo de la Sociedad Bíblica de Valparaíso se crea la Sociedad Bíblica de Sao Paulo, la de Perú, la de Colombia y la de Bolivia. Don David Trumbull tuvo entre ellos a un joven vendedor que era marino inglés y que se había salvado jabonado de la batalla de 1814 entre los navíos británicos y norteamericanos. Y este joven había abrazado el evangelio y el ser misionero. Estoy hablando de Alan Gardiner, creador de las misiones anglicanas entre los indígenas mapuches, chilenos y argentinos, y que muere en la isla Picton de hambre y de frío junto con 6 pastores más. Fue tal la vergüenza que tuvieron los ingleses, porque nunca pudo llevar a cabo el trabajo don Alan Gardiner, que mandan misioneros y hacen un trabajo fructífero entre los mapuches chilenos y argentinos. Y hoy en día, la iglesia anglicana puede lucir al obispo mapuche Abelino Apeleo, un obispo de la iglesia anglicana que se hizo a través del trabajo de los mapuches chilenos y argentinos. Yo me preguntaría, y sería bueno preguntarse, casi 500 años después, ¿cuántos obispos católicos romanos mapuches hay? Alguien se podría hacer esa pregunta. También don David Trumbull crea la primera escuela industrial de corte moderno de esta nación. Se va a llamar la Artisan Church Society, que después se va a llamar el Colegio Mackay. Y a modelo del Colegio Mackay se crea la Universidad Federico Santa María. El Colegio Mackay, que lo ponen el nombre por un evangélico, que era un empresario de chocolates, dulces y confeti, para que todos sepan que el nombre Mackay era de un evangélico, aunque ya no es de evangélico, pero es otro cuento. Y el Colegio Mackay estudiaron grandes connotados personajes de la historia de Chile. Y también internacional. Ahí va a estudiar el presidente de Bolivia, Bullivan, los chilenos Delano y Edwards. Aquí vino a estudiar un nieto del presidente de los Estados Unidos, que se recibe de médico y de administrador médico en un hospital de Valparaíso y trabaja toda su vida acá. Y cuando muere deja un dinero, deja un legado económico para que se mantengan los hospitales públicos. Es tal el impacto que provoca este evangélico a través de su ejemplo apegado a la Sagrada Escritura, que el ministro de Sanidad de la época no duda en ningún momento en cambiarle el nombre al hospital y ponerle el nombre de Carlos Van Buren. Don Carlos Van Buren, ahí está la obra de evangélicos. ¿Cuánta gente pasa por el día por el Van Buren? No tienen ni idea de que ahí está el trabajo y la obra de evangélicos. Otros protestantes evangélicos crearon en Copiapó, que después lo traerían a Santiago, el Instituto Internacional. Y el Instituto Internacional aquí en Santiago va a cambiar el nombre y se va a llamar el Instituto Inglés, donde está la Facultad de Teología de la Iglesia Presbiteriana. Que la Iglesia Presbiteriana, cuando considera que su trabajo terminaba a formar pastores de alto nivel, le vende, no está bien dicha la palabra, hermano mío, le vende un precio nominal, le regaló al Estado de Chile, con una condición, todos sus terrenos, para que ahí se formara y se creara el primer instituto de formación pedagógica que hay en este país. Lo que ustedes hoy día conocen como el pedagógico, sepan ustedes que todo ese edificio antiguo era parte de la Iglesia Presbiteriana, que se la regala al Estado chileno un precio nominal para que se forme allí el primer instituto de formación pedagógica de este país. Y la cátedra de inglés fue creada por el pastor y profesor
evangélico don Juan Maclean, que hasta el día de hoy tiene un cuadro de honor en ese lugar. Hermanos míos, cuando hoy día hablamos de las Biblias, también fue una lucha de don David Trumbull. Porque la Biblia fue lo más combatido en este país por las dictaduras de la conciencia de la Iglesia romana. ¿Cuántas Biblias se quemaron en actos de fe en las plazas públicas? ¿Cómo la Biblia fue sujeto a discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el Senado, incluso en la Corte Suprema? Las Biblias se vendían y se regalaban. Pero ojo, todo lo que se regala cuando a mí me llega gratis es porque alguien pagó la cuenta, desde la salvación para abajo. Porque si a mí me llega gratis la salvación es porque Cristo pagó con su sangre, Él pagó. Y cuando nos llegan las cosas gratis, ya sea de una iglesia, del Estado, es porque alguien pagó la cuenta antes. Una cosa maravillosa, hermanos míos. En 1863 se distribuyeron 1.338 Biblias en todo Chile. Cuando muere don David Trumbull, se logra una cifra récord. En 1889 se alcanzan a distribuir, y la gran mayoría de ellas regalar, 224.000 Biblias. Hoy día no es el problema la Biblia o 2 Biblias, hoy día las casas de estas 5 hasta 3. Hoy día el problema es que la gente la lea, que la abra. Hoy día no es el problema la distribución, hoy día el problema es el uso. Para que vean esto, hermanos míos, cómo era la fuerza de los evangélicos, déjenme darle un dato histórico. En 1890 se hizo un censo en este país bajo el gobierno de Balmaceda. El censo de Chile arrojó que la población chilena era 1,5 millones de habitantes, de los cuales 17.000 eran evangélicos. Y solo 2.000 eran chilenos. Ya estamos bajo la Constitución de 1833. Y estos 2.000 chilenos liderados con don David Trumbull son capaces de cambiar la Constitución de este país. Ya que habían tantos mensajes agoreros, términos del mundo, que se acababa el mundo y venía el diablo, con lo que pasó el otro día, eso es falta de historia. 2.000 evangélicos chilenos, no extranjeros, ellos no se podían meter porque están al filo de la ley. Pero 2.000 chilenos liderados con don David Trumbull cambian la Constitución de este país en el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 5? Ahí está de nuevo consultado con el Congreso Nacional. Dice, artículo 5. La religión de la República de Chile es la católica apostólica romana con exclusión del ejercicio público o cualquier otra. Y hoy día se llenan la boca que son libertarios. Mírenlo, cómo los pilla uno. Estos 2.000 evangélicos logran que se cambie esa parte de la Constitución, que se haya una reforma constitucional y que diga, por lo tanto, se aceptará al resto de las confesiones religiosas de carácter privado. Don David Trumbull inmediatamente logrado este hecho, trae más pastores y colporters para seguir trabajando acá. Pero el Estado de Chile, que está unida a la Iglesia Romana, pone ciertos requisitos para que la iglesia evangélica funcione. Conozcamos algunos de estos requisitos, por hermanos míos. Dice, abro comillas, dando número 1, requisito número 1. En todos los templos evangélicos o de ese culto, se levantará una tapia, una muralla, de 14 pies de altura, para que tape la fachada. Y así no puede herir los sentimientos de la mayoría religiosa. O sea, subterfugiamente están tratándolo a todos de débiles mentales, de pasadita. Es la ley. Número 2, abro comillas. No se exhibirá campanas o símbolos que delaten su uso. Estos son ordenanzas que está dando el gobierno a la iglesia evangélica. Desde aquí viene esta extraña costumbre de los evangélicos no tener campanario. Porque si ustedes viajan a Europa, si Dios les da la bendición de ir a un país europeo evangélico, Alemania, Estados Unidos, que está en Norteamérica, Canadá, ustedes van a una iglesia evangélica, o lo pueden ver en la serie, todos tienen campanario. Los luteranos, que eran bien pillos, levantaban el colegio y ahí mismo hacían los cultos, y ¿cómo llamaban a los cultos? Hacían sonar la campana.
Porque hasta ese entonces, hermanos míos y hermanas mías, los colegios chilenos no usaban campanas. Incluso el uso de la campana se la deben a los evangélicos. Número 3. Los ministros de culto deberán exhibir cuidado, tendrán que tener cuidado con la música y los cánticos para que no sobrepase el límite auditivo del recinto. O sea, cualquier fulano que pasara por afuera del culto, del templo, se escuchaba cantar, podría pedir a la fuerza pública que le clausuraran el templo. O sea, a ese nivel. Y aquí, hermanos míos, voy a tocar un tema que es sensible. La historia de Chile, sobre todo de las corrientes liberales, radicales o marxistas, dicen que los evangélicos tuvieron ciertos derechos, ciertos derechos por ayuda de los masones de los partidos liberales y radicales, que eran los partidos de gobierno de aquella época, los partidos laicistas. Pero yo, hermanos míos, les tengo que decir que fue al revés. Las predicaciones, por ejemplo, en la Iglesia Santísima Trinidad, la Iglesia Santísima Trinidad, que está ubicado en Nataniel, esquina calle Colegio y día de Alonso Valle. Ahí hay una compañía de bomberos, la quinta compañía de bomberos para los que se ubican en el centro. Al frente, en ese edificio, estaba la Iglesia Santísima Trinidad. Cuando estaban ahí, don David Trumbull, el templo se llenaba, hermanos míos. El templo, la iglesia tenía 45 miembros, pero cuando predicaban David Trumbull, o el primer pastor don Manuel Ibáñez Guzmán, ordenado al Sagrado Ministerio el 1 de noviembre de 1870, el templo se llenaba. Había más de 400 personas en el templo cuando estos dos hombres predicaban. ¿Quiénes eran las personas que asistían? La Facultad de Derecho en pleno de la Universidad de Chile junto con sus profesores, diputados, senadores y jueces de la República, miembros del Partido Radical, Liberal o Nacional, en pleno. Los ministros de Estado, seguidores de estas mismas corrientes filosóficas e ideológicas. El predicador, como decíamos, puede ser don David Trumbull o el primer pastor chileno, don Manuel Ibáñez Guzmán, que, como dijimos, se ordenó en 1870 después de haber dado 6 horas de exámenes para ser nombrado pastor en Antiguo y Nuevo Testamento, administración eclesiástica, griego, hebreo, latín, cristología y siriático. Cuando estos hombres predicaban, hermanos míos, el centro de la predicación era el sermón. Y no había dudas de ello. Hoy día, no sé si es que hoy día es el centro de la iglesia evangélica el sermón, a veces me cae en duda, la verdad, quiero ser muy honesto. Pero cuando estos hombres predicaban, hermanos míos, el sermón era materia de discusión en la Corte Suprema, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en los gabinetes de los ministros. Y si usted toma un diario evangélico, La Piedra Viva y Verdadera, el Récord, el de Nebrux, de 1850 hasta 1870, los diarios imprimían los sermones completos de los pastores evangélicos. Y si usted se va 20 días después de la prédica de David Trumbull o de Manuel Ibáñez Guzmán, 30 días, 40 días después, y se va a los anales de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, va a encontrar frases completas que usan los parlamentarios libertarios que las sacan de los sermones de los pastores evangélicos. Y si usted ve las actas de la Gran Logia de Chile y de la Gran Logia de Valparaíso, se va a dar cuenta que los masones también utilizan los mismos argumentos de los pastores evangélicos. ¿Quién influye a quién? Nosotros no somos el subproducto. Es la iglesia evangélica con sus argumentos demoledores que impactan a todo el ámbito de la sociedad nacional. Esta fuerte influencia de la iglesia presbiteriana fue tan fuerte que, como una manera de desafío donde habían sacado estas leyes que le prohibían tanto a la iglesia presbiteriana pone al lado de la municipalidad su segundo templo,
lo que se conoce hoy día como la primera iglesia presbiteriana en la calle Condel, con capacidad para 700 feligreses, al lado de la municipalidad. Los cementerios, hermanos míos, el derecho de enterrar a nuestros deudos, a las personas que partían a la presencia del Señor, fue toda una guerra. Es cierto, había cementerios disidentes en Valparaíso, pero los que no podían pagarlo, no podían ser enterrados en ningún camposanto sagrado. Cuando moría un evangélico en Valparaíso, no tenía el dinero para poder sepultarse en el cementerio disidente. Lo que él esperaba era que las familiares subieran un bote, le pusieran un yunque amarrado a los pies y lo metieran al mar. Ese era el destino. Y los que estaban en Santiago tenían que ir al basurero municipal, y ese basurero municipal estaba ahí en el cerro Santa Lucía, y ahí hay un monolito que pone don Benjamín Vicuña Maquena, y por favor véanlo, dice: a la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados por más de medio siglo. Los evangélicos eran sepultados en la basura, porque ese era el cementerio, no era un cementerio, era el basurero de Santiago. Y los cuerpos se los disputaban los perros de la Alameda. Esa es la realidad. Y muchas veces nosotros, al no saberla, empezamos a pensar cosas que no son. Este cementerio funcionó en el basurero desde 1820 a 1874. Eso permitió también el acuerdo para que se creara el patio de los disidentes en el cementerio general. Un patio que estaba separado de los muertos buenos, ¿no es cierto?, por una muralla de 7 metros de alto por 3 de ancho. Y ahí están enterrados en ese patio los disidentes. Ahí está a quien le merecemos el nombre, el apelativo. Ahí está Jean Canu de Bon. Ahí está Arnuldo y Armando Filippi. Ahí está Manuel Ibáñez Guzmán. Ahí está el pastor Maclín, entre otros. Y muchos jovencitos misioneros que llegaban a Chile y morían prácticamente a la semana o al mes después porque les daba la chilenitis. ¿Qué es lo que era la chilenitis? Eran las personas que cocinaban, iban al baño y no se lavaban las manos. Eso trajo un problema muy serio a nivel de salubridad en este país. También tenemos que acordarnos, hermanos míos, de muchas situaciones que pasaron. Hay un personaje, y en virtud del tiempo voy a cortar un poquito acá. Hay un personaje que yo lo mostré en el primer slide, en la primera presentación. Don Billy Hoover Kuhr. Don Billy Hoover Kuhr era médico, teólogo, había sido rector del Iquiquis College y había estudiado arquitectura por hobby. A ese nivel era el padre de los pentecostales chilenos. Había estudiado arquitectura por hobby. Cuando viene el terremoto de 1906 se cae el templo y él empieza a ordenar la congregación en pequeños grupos que funcionaban en diferentes casas. Y ahí comienza a recibir literatura de la Rabanita Paraná en India, de todo el movimiento de avivamiento de la calle Azusa de los Estados Unidos, y empieza a recibir esta literatura, y los mismos feligreses le preguntan al pastor Billy Hoover: ¿qué pasa que eso no nos pasa a nosotros? Y ahí comienza el movimiento pentecostal, y en 1909, cuando se juntan y construyen el templo, se dan cuenta que son casi 2000. Todas estas situaciones de carácter espiritual que no son nuevas ni únicas, ni siquiera exclusivas de ninguna denominación de ninguna iglesia, que están presentes desde la época apostólica. Hay que recordar que la iglesia evangélica de sus primeros inicios también creó todo su aporte social, porque hay que decirlo con todas sus letras, hermanos míos y hermanas mías, que la iglesia evangélica creó los primeros dispensarios, los primeros sindicatos, las primeras escuelas de ayuda mutua de los veteranos de guerra, de la guerra del Pacífico, fueron creadas por evangélicos.
las primeras universidades populares junto con la ayuda de Fermín Vivaceta. Todo este proceso viene a culminar en 1916, cuando los evangélicos, principalmente del norte de Tarapacá, levantarían la figura de un joven liberal de clase media llamado Arturo Alessandri Palma. Y los evangélicos se comprometen a llevarlo al Senado, y después del Senado se comprometen a llevarlo a la presidencia. Y él se compromete, si llega a la presidencia, a separar la iglesia del Estado, lo que él cumple el año 1925. Y él lo declara en varios periódicos evangélicos, que la Iglesia Católica Romana es la rémora que impide el crecimiento de la nación. Todas las circunstancias que impidieron aclarar el estatus jurídico de la Iglesia evangélica, una vez separada del Estado chileno, tienen que ver también con las circunstancias de 1925. En el caso del mundo católico, tenía que arreglarse con un concordato. Hay que recordarse, hermanos míos, que después de esto vendrían los 3 gobiernos de Ibáñez y de la República Socialista de los 180 días, donde van a haber 17 gobiernos, donde van a haber gobiernos como don Emilio Monteros, que van a durar 100 días. Aquí en Chile hay una revuelta social entre el año 28 al 35. Pero la economía chilena se va a derrumbar por la caída del mercado de Estados Unidos, que se provoca en el año 1929. A nosotros nos va a llegar ese asunto colateral económico el año 33. Y ahí se empiezan a crear incluso lo que hoy día se conocen como las ollas comunes, que para variar no la creó el Partido Comunista, la crearon los evangélicos. Entonces, tenemos un crecimiento de la iglesia evangélica, un crecimiento espiritual y una presencia histórica. Hermanos míos, vamos a cumplir 503 años de vida protestante evangélica. Tenemos 2000 años de vida espiritual. Y hermanas y hermanos míos, si tenemos 2000 años de vida espiritual, 503 años de vida protestante evangélica y más de 200 años de presencia evangélica en Chile, y no hemos madurado, significa que tenemos que hacer un examen de conciencia, porque algo nos está pasando. No es una buena forma de terminar, pero creo que sí. Muchas gracias. Si hay preguntas, dudas, consultas, por favor, estoy a vuestro servicio. Excelente presentación, pastor y capellán Cristian Flores. Dios te bendiga. Ahí está nuestro capellán Manuel Ramiro también. Los que quieran consultar pueden hacerlo ahora, ¿cierto? Tenemos unos minutos para poder hacerlo. Muy interesante. Quiero comentarles que todavía sigue la historia, así que vamos a después a citarlo otra vez. Les quiero dando la historia de la capellanía, porque por cosa del tiempo no pude meterla, la tengo acá, pero por cosa del tiempo el tema de la capellanía es una cosa que todavía está, y es un trabajo arduo, ignorado, pero fuerte, y eso nos tiene que llenar de orgullo, porque otros se han aprovechado de artilugios legales para sacarle plata al Estado y estar ahí. Y nosotros los evangélicos lo hemos hecho en forma honesta, sincera y un trabajo minucioso. Fantástico. Perdone mi forma de hablar, pero yo soy protestante, entonces las cosas son blanco, pan, vino, vino. ¿Y acá tengo una pregunta? Sí, por favor, hermano mío. Sí. Les saludo a todos y también agradecerle por la excelente exposición, que nos ha bendecido bastante conocer estos datos de nuestra historia evangélica, y tiene razón el seminario con el nombre, la historia escondida, esta historia escondida. Así que felicitar también aquí a mi capellán Ramiro, a quien conozco también por su noble trabajo. Bueno, tengo la pregunta que quiero hacerle, estimado pastor, es cuando se dice que las iglesias evangélicas no se dejaban construir campanarios, cosas así, quizás en ese momento también pudo haberse construido las iglesias evangélicas con una cruz, porque hoy día la iglesia evangélica muy pocas llevan cruz, y si le ponen cruz, le ponen una cruz volteada, ladeada. Sí, que ya, perfecto. La iglesia católica
como que se apoderó de la cruz y ellos la ponen, y no sé, y para mí la cruz del Señor no es como mirarla como los católicos la miran y la veneran, no, es un símbolo del cristianismo. Entonces, Sí. nosotros no, y eso quería consultar. A ver, los protestantes tenemos una teología de la cruz, que es maravillosa. Si ustedes van a un templo luterano, anglicano, bueno, luteranos más que los anglicanos, porque los anglicanos generalmente tenemos la Celtic Cross, los que somos calvinistas, la cruz celta, que es una cruz. Maylin, ¿me puedes prestar la cruz? Por favor? Le estoy diciendo a mi señora que me preste la cruz para que la podamos ver. Es una cruz que tiene un concepto teológico muy fuerte. Dankeschön. Tiene un círculo en el centro. Y esto que habla de la soberanía absoluta de Dios. Dios está, la cruz de Cristo está por sobre el mundo. Lo manda y lo controla. La cruz, la teología protestante de la cruz es mirar a Cristo crucificado y reflexionar. Donde Él está, merecía estar yo. Es un concepto protestante teológico calvinista. Nosotros somos salvos no porque hayamos escogido a Dios. De hecho, el lenguaje evangélico a veces se confunde, y eso tiene que ver porque también está falente de una teología evangélica. Nosotros no aceptamos a Cristo. ¿Qué les dijo a ustedes si la Biblia dice lo contrario? Jesús dice lo contrario. Ustedes no me eligieron a mí. O por lo menos mi Biblia dice eso. Soy yo el que los elegí a ustedes. ¿Y por qué decimos eso que cae casi en la línea de la herejía? Y eso es porque estamos desprovistos de una teología protestante evangélica. Y perdónenme, hermanos míos, yo soy súper honesto, pero yo creo que el 99% de la iglesia evangélica, con el debido respeto, sigue manteniendo las mismas culturas católicas romanas que no ha dejado de lado. Y eso es por la falta provista de la historia y de la teología protestante. Porque nosotros somos una nación culta. Somos un linaje escogido. Martín de Porres, que es el santo católico que lo único que hacía era barrer en un alfabeto y llegó a los altares, pues. Que era un santo peruano. No hacía nada, era un analfabeto, solamente barría y llegó a los altares y ahora es santo. Pero nosotros, como yo les dije, en nuestra cultura protestante, porque el Señor nos llamó y nos llamó a ser cabeza, si es el concepto. Hay muchos que se sienten, que siempre le digo a los hermanos pentecostales, ustedes nacieron en cuna de oro. No puede ser, y perdónenme, lo voy a decir como cientista político, no puede ser que el gran aporte del siglo XXI en la iglesia evangélica sea que los delincuentes se digan hermanitos. No puede ser. Nosotros tenemos más historia y tenemos mucho más aporte, que tenemos que saber y defender. El otro día, un señor que es concejal de Providencia dijo que los evangélicos éramos ¿cómo? Olvidé el sinónimo. Que éramos, no sé si éramos escoria, basura, algo por el estilo. Porque estamos metidos en política. Bueno, nosotros creamos el sistema parlamentario representativo. La democracia, hermanos míos, no la crean los griegos, la crean las iglesias calvinistas presbiterianas de Escocia, que tenían un presbiterio tan democrático que incluso era más democrático y representativo que el mismo parlamento inglés. Nosotros creamos sistemas republicanos y representativos. Con la teología protestante evangélica, nosotros creamos la separación de poderes. ¿Por qué? Porque para nosotros los protestantes evangélicos creemos que el hombre es malo por naturaleza, es depravado. Por ende, no se le puede dejar el poder a un solo hombre absoluto. Por ende, que en los países protestantes se separa el poder en tres, para que no puedan ponerse de acuerdo. Ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando yo hago esa clase en la universidad, hay que dar los profesores en derecho que quedan con la boca abierta. Y les digo, léanse a Rutherford. Hermano mío, disculpe, hermano Miguel. Perdón, que yo me apasiono, perdón. Primero felicitar a mi capellán, realmente muy interesante, pero yo siempre he tenido una duda y creo tener también la respuesta, no sé si usted me la podría aclarar. Yo creo que nosotros como chilenos, país chileno, hemos recibido mucho de afuera
diferentes evangélicos que han venido a predicarnos y de ahí nacen toda esta clase de denominaciones. Yo me imagino que debe ser algo así, porque desgraciadamente eso es lo que nos va desuniendo a nosotros. Las denominaciones, las creencias humanas muchas veces, y muchas veces que son a través de, como la católica, por ejemplo, que va por cada cosa, porque el hijo fue, el otro hijo va a ser, porque el papá fue, el otro fue, o sea, por tradiciones. Creo que puede pasar algo así, por eso es que se ha estancado la iglesia evangélica en nuestro país. Hermano mío, la respuesta está en la Biblia, Jeremías 6:16. Parados sobre los caminos y sobre los callados, miren la senda antigua y anden por ella y hallarán descanso para vuestra alma. ¿Quieren una unificación de la iglesia evangélica? ¿Quieren cumplir realmente lo que prometieron en 1909? No vayan a buscar las cosas del futuro, vayan hacia atrás, vayan a buscar su historia, porque ahí es donde se unen. Si van a buscar las cosas hacia adelante, se van a seguir atomizando. Hermano Orlando me ha levantado la mano. Y después el hermano Isaías. Perdón que estoy ciego. Que Dios le bendiga, mi capellán Cristian. Buenas Dios le noches. bendiga, hermano. Hermano Orlando de la ciudad de Osorno. Es un agrado poder escuchar esta hermosa enseñanza que recibimos esta noche. Que Dios les bendiga y les siga añadiendo cada día, Señor, bendiciones a su vida y a todos los hermanos que prestan su tiempo para informar y para dar a conocer la historia de la iglesia chilena. Mi pregunta es, centrándome en lo mismo que usted está hablando, ¿cómo puedo recibir esta información? Porque la desorientación, hablo a título personal de mi iglesia, es muy catastrófica, porque la gran mayoría de los hermanos no conocen la historia de nuestra iglesia. Si se conoce solamente es a grandes rasgos, pero al ver esta ponencia de hoy día, nos damos cuenta de que el Señor, desde los antiguos tiempos, siempre utilizó a gente evangélica para bendecir nuestro país. ¿Cómo puedo recibir este material para poderme hacer cargo de enseñar a mis hermanos en la iglesia? Que Dios les bendiga. Amén. A ver, yo fui influenciado por un pastor que ya está en la presencia del Señor, don Juan Berli Romo, pastor de la iglesia luterana, historiador de la Universidad de Chile. Yo no soy historiador, soy profesor. Tengo una especialidad en historia que es muy diferente de decir que soy historiador. Además que soy profesor, no soy profesor de historia porque me gusta tener trabajo. Hoy día los profesores de historia no tienen trabajo prácticamente en los colegios, hay muchos. Quedó a media y la Sociedad Bíblica Chilena tiene algunos escritos que hizo el pastor Juan Berli que no se han podido imprimir como libro. Estamos haciendo todos los avances posibles. Yo no tengo problema en mandar mis investigaciones como profesor o parte de mi tesis que tiene que ver con la alianza que tuvieron los evangélicos con los masones para destruir a la Iglesia Católica. De hecho, no sé si han visto el escudo de la Universidad de Chile, no del equipo de fútbol, estamos hablando de cosas serias. No, tampoco no me gusta el fútbol, así que todo lo mismo lo estoy diciendo. No soy del Colo. El escudo de la Universidad de Chile tiene la estrella de 5 puntas, tiene la escuadra del compás que habla de la arquitectura, tiene la medicina que, ojo, el símbolo de la medicina es un símbolo bíblico, es la antigua serpiente de bronce que tuvieron que levantar para que el pueblo de Israel se sanara. De ahí viene el concepto de medicina, cuidado. Y tiene un libro con una llamita, por favor, búsquenlo en su celular en la foto, y esa es la facultad de teología evangélica que se crea para enfrentar a los católicos romanos. ¿Sí? Si todos estos tipos, los masones, los radicales, los liberales, los partidos liberales, se abastecieron de nuestra intelectualidad como evangélicos para sacarse de encima a los católicos romanos y separar la iglesia del Estado. Pero sin los evangélicos yo no lo habría podido hacer. Estaríamos todavía como, no sé, como Colombia, que tiene el peso muy fuerte en la iglesia romana, o muchos países de Latinoamérica. No sé, hermano Isaías, creo que venía usted, si no le falta respeto a algún hermano o hermana que quiera pedir la palabra. Buenas tardes, mi capellán. Buenas tardes a todos los capellanes y pastores.
Yo lo voy a llevar un poquito al contexto de la historia, más o menos en donde se siente un movimiento espiritual en 1909, y creo que mucho antes ya se estaba gestando. ¿Qué es lo que ocurría? Porque si usted ha hecho un poco de investigación, hubo mucha persecución de aquellos que se convertían en el Evangelio. Y yo recibí de primera mano de un pastor, que era mi abuelo, que a los evangélicos de esa época los perseguían y los colgaban, los mataban, acá en Chile. ¿Hay alguna investigación o algún escrito referente a acontecimientos de persecución a ese nivel por parte de la Iglesia Católica? Porque aquí los jesuitas fueron los que más hicieron daño a la Iglesia. Era como el brazo armado ¿cómo se llama?, del catolicismo en persecución de los protestantes. Y hasta ahora siguen siendo. El segundo grupo más venenoso es el Opus Dei, que se infiltra en las iglesias. El resultado, por ejemplo, de lo que ocurrió en la iglesia emblemática, JBH, en la década de la administración del obispo Vázquez, ya está infiltrado por gentes del Opus Dei, tratando de inmiscuirse en doctrinas tremendamente venenosas. De hecho, yo conozco a un personaje ahí que estuvo y que con el tema profesional mío me lo encuentro y es el mismo. Incluso lo negó absolutamente de que él había sido jefe de juventud de la iglesia. Entonces yo tengo antecedentes de cosas desde muy antiguo hasta la actualidad, de cómo ha estado el planteamiento de tumbar a la iglesia evangélica en todos sus contextos, no solamente a los pentecostales, sino que en todas las denominaciones. Perfecto. ¿Qué me puede decir referente a esta manifestación que yo estoy expresando en virtud de tus investigaciones? A ver, hermano mío, le agradezco, hermano Isaías, su exposición. A ver, uno cuando hace una investigación tiene que buscar en varias fuentes. Las fuentes oficiales evidentemente no van a decir eso. Recuerda usted que la Iglesia Católica Romana no es tan solo una iglesia, es un Estado. Sí. Un Estado, hermanos míos. Por eso que a mí me apesta la Iglesia Romana, porque interfiere en las decisiones soberanas de la República de Chile, aunque se haya separado. Y los que son uniformados saben bien de lo que estoy diciendo. Saben muy bien de lo que estoy diciendo. Evidentemente, una de las fuentes de búsqueda, y lo digo como profesor, más que nada como profesor que me gusta hacer investigación, tiene que ver con crónicas. Y las crónicas, en términos académicos, no se le presta mucha importancia académica, ¿ya? De ahí, por ejemplo, usted tiene a Baradit, que Baradit construye toda una historia a base de crónicas. Y por eso los mismos historiadores le echan polvo arriba encima, porque dicen, tú no eres profesor, tú no eres historiador, y crea una historia. O hace un relato histórico, mejor dicho. El material, el suyo, perdón que se lo diga tan francamente, pero me encantaría tener una copia de su material. Pero en este minuto no podemos ir en eso. No tenemos cómo hacerlo. Así que eso es lamentable. Sí, perdón. Dígame. Pastor Cristian, hermano Gabriel, de Punta Arenas. Hermano mío. Mi hermano, mire, he escuchado con atento, pero muy lindo, muy interesante. Yo creo que desconocía la historia, yo creo que un 90%, para ser generoso. Y por la iglesia evangélica oculta, ¿cierto? ¿Y sabe lo que siento yo, mi pastor? Yo siento que actualmente, en esta época que estamos viviendo, la iglesia sigue oculta. Yo no siento realmente, honestamente, desde el corazón se lo digo, no siento que la iglesia evangélica tenga una voz en este país. No sé si voy a decirlo bien, no tiene una voz política. Tengo entendido que somos como 3 millones de cristianos evangélicos en este país, más o menos. Ni siquiera podemos tener una voz única evangélica. Porque hay muchos pastores, perdóneme, yo fui uniformado, usted hizo una mención delante al respecto de los uniformados. Hay pastores que lamentablemente se cargan bien para la izquierda, o hermanos que se cargan harto para la izquierda. Yo no soy izquierdista, se lo digo a todos mis hermanos acá y no tengo ningún vergüenza en decirlo. Tengo los pantalones bien puestos, hermano querido. Y no puede haber un hermano, un cristiano, un pastor que sea izquierdista, porque a ellos lo que les enseñan su ideología, hermano más, usted lo sabe bien, es el no a Jesús. Sí, estamos claros. Entonces, me siento molesto, hermano,
porque no hay una sola voz, no hay un solo bloque en este país en la cual nos puedan decir, ¿saben? Voten por apruebo o voten por rechazo, como pasó. Ya, Yo perfecto. espero con esta elección, hermano querido, amado, salga una voz única, un pueblo único, y podamos decir, votemos por este presidente o por este otro. ¿Qué nos conviene a nosotros como pueblo? Votemos por Ya. estos gobernadores, por estos alcaldes, y vayamos Perfecto. a votar. Nosotros podemos hacer la diferencia, hermano amado. Y salgamos, hermano amado del cielo, salgamos de esta escondida que tenemos como evangélicos aún todavía. Gracias, hermano Cristian. Hermano Gabriel, a ver, dos cosas. Primero, tenemos que reconocer con hidalguía y con honestidad que hoy día la Iglesia Evangélica está infiltrada tanto por la derecha como por la izquierda, tenemos articuladores políticos. Y que a ellos les conviene revolver el gallinero y tenernos separados. Yo no soy de izquierda, pero tampoco me voy con la derecha católica romana. Prefiero un tiro en la cabeza, perdónenme que sea tan honesto. Soy calvinista. Los evangélicos hemos creado un sistema republicano, no estoy hablando de otro partido, un sistema republicano que funcionó en Europa. Y eso hay que recuperar. Donde creemos lo que dice la Biblia en el capital, pero extendemos la ayuda. Así como nos decía el libro en el Antiguo Testamento, que teníamos que dejarle las cosechas a los pobres en tales lugares, para que ellos pudiesen trabajar y sentir la dignidad de sentir el trabajo y mantener a su familia. Pero lamentablemente en Latinoamérica empezó a infiltrarse desde el año 60, con las revoluciones sandinistas en Centroamérica, la teología de la liberación. Y esa teología de la liberación, con los hermanos Bauer, dejó la tantarada y hoy en día hay institutos teológicos que se dicen evangélicos que están infiltrados con esa basura. Entonces, busquemos nuestra historia. Y ahora lo otro, ¿por quién votar? Hermanos míos, si usted lee la Biblia, nosotros todos los seres humanos somos malos por naturaleza. Cuando Jesús le dice maestro bueno, ¿por qué me dice maestro bueno? No hay ninguno bueno, ninguno. Así que cuando yo uso esto, yo soy siervo. No estoy por encima de ustedes, estoy al lado de ustedes. Yo sirvo, soy para servir y no me debo servir de los demás. No puedo hacer enriquecimiento ilícito. Yo soy profesor y me mantengo con mis recursos. Y ahí está mi obispo, obispo Jesús Espinosa, de la Iglesia Anglicana Reformada. Yo no recibo ni un peso del diezmo, ni uno. Quizás cuando yo sea viejo y la pensión sea una basura, ahí pediré algo de ayuda para comer. Pero mientras yo me pueda mantener igual que Pablo, cosiendo carpas para vivir, me voy a mantener. Y yo soy aspirante oficial de reserva en el ejército, encuadrado en el RUI. Y ahí espero en Dios que empiecen a temblar los católicos cuando yo empiece a usar uniforme de oficial. Porque ahí sí que le va a costar la vida del otro. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una votación en el mundo, no es quién es el bueno y quién es el malo, es el menos malo, porque nada del hombre es bueno, partiendo por nosotros. La pregunta de Martus. Sí, hola. Sí, hermana mía. Bueno, es mi nombre artístico por si acaso. Bueno. Qué bueno. Bueno, primero que todo, agradecerle, pastor, por esta genial clase. Yo también soy profesora básica, también de historia, pero hago música, así que entiendo claramente que no tenemos pega. Pero estoy muy feliz porque el Señor me ha permitido hacer música y religión en un colegio, entonces yo estoy feliz. Bueno, quería hacerle una pregunta. Yo sé que quizás no hay un hito como fundamental, pero ¿en qué más o menos o rango de, no sé, de años o algo así, usted cree, según lo que ha estudiado, la Iglesia Evangélica en Chile se ha comenzado a separar a separar lo secular de lo religioso? Porque viendo el Evangelio, los protestantes en Europa, ellos nunca separaron lo que era secular de lo que era religión, sino que todo lo contrario, trataban de influenciar con nuestra fe
en las áreas de la sociedad, pero ¿por qué acá en Chile o en qué momento se deja de hacer eso? Mire, yo soy metodista pentecostal y fui criada en una crianza pentecostal un poquitito más mística, y recién ahora con los estudios universitarios, y ahora recién que también estoy estudiando mucho acerca de las misiones, yo fui misionera y estudié mucho acerca de la historia de las misiones, entonces como que se me abrió el panorama, pero acá en Chile, lo que es la iglesia en Chile, yo sabía muy poco, yo creo que hasta ahora no sabía nada con su clase. A ver, necesito como que... yo creo que el hito está en 1920. Cuando empieza el movimiento piatista a introducirse muy fuertemente en las clases sociales más privadas económicamente, ¿ya? Y ahí viene el misticismo de lo que yo llamo la teología escapista. O sea, mire, yo soy pobre, estoy súper mal, y lo único que el Señor me está... Como le llegan a él en el Evangelio, a mí me prometen que arriba hay calles de oro, una ciudad de oro, y yo me quiero ir para allá. Entonces, como me quiero ir para allá, lo que está aquí alrededor mío, aunque es creación de Dios, y me lo dice Génesis, que Dios lo crea, lo declara y lo sustenta, y lo declara bueno. Lo que nosotros llamamos el mundo despectivamente es el púlpito donde el Señor nos manda a predicar. Entonces, en esa fecha empieza a introducirse este cuento de que lo único que quiero es irme de acá. Y como quiero irme de acá, aplico una teología escapista. O sea, que el Señor venga luego, que se venga luego el rapto, el arrebatamiento, ya sea antes del milenio o durante el milenio, y ahí viene todo el enredo teológico que esos mismos se construyen. Tanto así que hoy día tenemos, más que iglesias de Jesucristo, tenemos iglesias de Jonás. Esa donde yo hablo con Dios. Cuando Dios no esté de acuerdo conmigo, me voy a Tarsis. Tenemos más seguidores de Jonás en las iglesias de Cristo que seguidores de Jesucristo. ¿Cómo les puedo decir, aludiendo al hermano, creo que Isaías que me hablaba de los jesuitas, el peor negocio de la Iglesia Católica Romana es el Papa del día? Fuego amigo se llama eso, el concepto que crearon los gringos en los años 70. El fuego amigo, lo de West Point. Y ahí tú tienes como esta dispersión, y junto con la atomización de la iglesia evangélica, que hoy día, y perdónenme pastores, hermano Ramiro, si usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Hoy día, un pastor se enoja con otro, o un hermano se cambia de congregación y se manda a cambiar y pone otra congregación en la esquina. ¿Ya? Y se nombra pastor, po. Hoy día hay pastores, y perdónenme, pero yo voy a ser súper honesto. Hoy día hay pastores que se meten a la ducha, salen de pastor y se quedan más rápido y salen de obispo. Entonces, yo soy un hombre de 45 años, yo me ordené a los 40 años, porque tenía miedo. Porque le tengo miedo a Dios. Porque jamás se me ocurriría meter las manos donde no debo. Entonces, hoy día hay una generación de pseudos pastores, que no sé quién lo ungió pastor, y no hay un obispo que esté detrás que se haga responsable, y que te están hablando de una teología de la prosperidad, pero de la prosperidad para el bolsillo de ellos, no, po. O sea, esos son delincuentes y son delincuentes, así de simple. Roban el pueblo, y la Biblia es bien clara con aquel pastor que trasquila la oveja Isaías. Eso es súper claro. Entonces, cuando nosotros los evangélicos no tengamos, como bien decía el hermano Gabriel, los pantalones y las faldas bien puestas, no nos quejemos de la atomización de la iglesia evangélica, porque cuando nosotros callamos, somos cómplices de delito. Eso es lo que dice la ley mosaica. Me van a cortar, ¿qué minuto? Hay una última pregunta del pastor Rodrigo Mostón, para que ya vamos finalizando. Ya, mi pastor, dale más. Buenas noches, mucho gusto. Ha sido realmente provechoso todo lo que se ha expuesto, y realmente en lo personal a mí me afecta para bien. Me afecta para bien porque el saber la historia nuestra es algo enriquecedor. Y acerca de eso, yo también quiero en parte hacer una reflexión y también al mismo tiempo una pregunta. Sí, como no, hermano mío. Nosotros como iglesia chilena
hemos perdido una identidad como la iglesia que fue. Y nosotros, al haber perdido esa identidad, hemos perdido la doctrina. Por ejemplo, usted hablaba sobre el luteranismo, hablaba sobre el calvinismo. Yo creo que la iglesia tiene que recuperar esto y, como usted decía, no es mirando hacia adelante, sino que es volviéndose hacia atrás y ver lo que fue en su momento. ¿Por qué? Porque hoy en día llega a dar miedo ir a la iglesia, una iglesia evangélica, porque uno no sabe con qué es lo que se va a encontrar. Porque usted mismo acaba de decir, de repente se hablan de prosperidad o hablan doctrinas que más parecen católicas, porque muchas veces ofrecen una salvación que a través de los méritos humanos. Entonces nada de eso es bíblico. Las iglesias, la iglesia hoy en día son humanistas. Todo gira alrededor del entusiasmo, de la emoción del hombre, y no son cristocéntricas. Entonces, al ir hacia la historia de la iglesia, también hay que ir hacia la historia de la doctrina. Eso era. Bueno, usted lo ha dicho, hermano mío. ¿Dónde están las solas de la Reforma? Solo Cristo, solo la fe, solo la Biblia, solo la gracia. Recuperemos lo que es nuestro, lo que nos legaron, lo que Dios nos entregó y es nuestra herencia. No hay peor persona que repudia su propia herencia, porque lo que está repudiando es a Dios. Ese es el tema. Amén. Y disculpe, no sé si el día, en otra oportunidad, van a hacer otra exposición acerca de la historia de la iglesia, pero sí es que se puede dar, dando una exposición sobre la historia de la iglesia, también exponiendo sobre lo que fue su doctrina, la doctrina que trajo el protestantismo a Chile en un principio, acerca del luteranismo, del calvinismo, porque es parte de nuestra iglesia. Bueno, y parte que nunca se tiene que terminar. Tenemos que seguir con la misma doctrina. Exactamente. Bueno, ahí nos pondremos de acuerdo con los hermanos cuando lo podemos hacer. Creo que cuadrar la agenda nomás, yo no tengo ningún problema. Yo soy súper respetuoso porque yo tengo una idea calvinista y yo no me gusta imponer, porque creo la libertad de conciencia y el derecho a juicio privado. Pero si me lo piden ustedes, no tengo ningún problema, y los anfitriones quieren también, no tengo ningún problema. Pero yo creo la libertad de conciencia y el derecho a juicio privado, porque el único amo, dueño, señor de la conciencia es Dios. Amén. Muchas gracias, Fabián, Cristian, Flores, agradecemos el tiempo y vamos a conversar con nuestro hermano Manuel Ramiro, para nuestro capellán también, para seguir trabajando. Pienso que esto gustó mucho y hay una necesidad de aprender las raíces y tener la información para la argumentación clara. Hay bastante ritualismo en muchas iglesias evangélicas hoy día, que hay que ver la forma por qué está así. Increíble todo lo que hemos escuchado, así que gracias por la exposición, Cristian. Tremendo material. Vamos a conversar con Cristian para ver cómo podemos hacer llegar también a los interesados, ¿cierto?, el material de la presentación que ustedes pudieron hoy día tener. Quiero dejar a nuestro capellán Manuel Ramiro para que él dé término también en las últimas palabras, ¿cierto?, porque hicimos este evento junto a la Misión Evangélica Uniformada. Gracias, mi capellán, presidente de CONFECAP. Dios les bendiga a cada uno y gracias por abrir su ventana y compartir esta historia que yo la escuché hace años atrás. Bueno, y uno no se puede negar, pero yo creo que, y como les dije al principio, y ahora hay más gente, en nuestra iglesia enseñamos muy bien la escuela dominical con la Biblia, pero yo creo que siempre los que son pastores dejen un tiempo, un pequeño tiempo, para enseñar a nuestros niños la historia de la iglesia evangélica en Chile y en el mundo, porque tenemos mucho que decir. Y eso es necesario para defenderse a veces en momentos que nos pasan a llevar y no tenemos argumentos para defendernos, y los argumentos están presentes. Están los historiadores, están las personas que han levantado esa historia, y así como también en las capellanías y en muchas áreas de la vida. Y a veces, como le digo, pasamos por lugares donde ahí hermanos nuestros hicieron historia porque la Biblia nos demanda, está por cabeza y no por cola. La diferencia está que nosotros nos damos cuenta que Él lo hizo, porque siempre tenemos en la mente que nosotros adoramos a Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios. Pero aquí reconozcamos lo que hicieron grandes hombres.
yo reconozco siempre, y aquí está mi hermano Lameo, a hermanos de Lameo que hoy día están, a lo mejor ya algunos han partido, otros están muy ancianos, lo que ellos hicieron para permitir que hoy día en la Fuerza Armada se anuncie el Evangelio y el orden de seguridad. Y reconozco ese legado de hombres que se atrevieron en momentos de los años 60 para adelante. Y no voy a cansar de hacerlo porque es parte de la vida. No tenemos que siempre recordar a esos hombres, que a lo mejor no les permitió por predicar el Evangelio llegar a su rango máximo, producto del amor a la obra de Dios, a la obra de Dios, no se callaron. Y eso es maravilloso. También permítame, y para concluir, y bueno, gracias una vez más, hermano y Pastor Cristian, gracias por todo, sigamos esta amistad en el Señor, y qué bueno que él eligió ser reservista del ejército. Eso es bueno. Hermano, me aceptó, ¿eh? Broma. Pedirles que si podemos orar por una institución que hoy día está dolida, que está de luto, y que la razón de ser de la misión evangélica uniformada son nuestros camaradas, activos y en retiro, pero más los activos, los que están en la brecha, los que están en primera línea, un ejemplo, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y Carabineros, porque siempre he dicho yo que soy de una rama de las Fuerzas Armadas, me llevan a guerra, ficticia, se han ganado todas, pero nunca he estado en guerra. Nunca he estado en guerra. En cambio, lo que le enseñan a un carabinero, a un gendarme y a alguien de la Policía de Investigaciones, lo que le enseñan tiene que emplearlo porque está en el fragor de su realidad. Así que en ese sentido, porque detrás de ese carabinero de 24 años hay un hijo, hay una esposa, hay una familia, hay un entorno, hay una comisaría que todos los días le recibía y tenemos que orar también por nuestra nación y no nos cansemos. Mañana hay una actividad grande en Chile en diferentes lados, ojalá lo unamos. A mí me invitó una agrupación que se llamaba Remi, que a las 22 horas va a ser un gran despertar hasta más de las 2 de la mañana, unidos con hermanos de Latinoamérica, orando para que Dios traiga la paz, orando para que Dios coloque a quien deba colocar, porque Él coloca las autoridades, saca autoridades. Así que en ese sentido, nosotros tenemos un arma poderosa, que es una bomba atómica, que se llama oración. Si la empleamos, nos ponemos de acuerdo, Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas, y yo creo que por eso tiene misericordia de Chile. Por eso Dios tiene misericordia de Chile, porque hay mucha gente anónima que se arrodilla a orar por Chile. Antes de orar, voy a verle ahí que mi pastor Carlos Vázquez también puede decir algo, que levantaba la mano, mi capellán. Del micrófono, sí, el micrófono. El micrófono, pastor Carlos. Soy el pastor Carlos Vázquez González, capellán evangélico del Hospital Militar. Y mi capellán Ramiro decía que Dios tiene misericordia de Chile. Yo querría decir y rectificarle. Dios está llamando la atención al pueblo evangélico de Chile con toda esta polarización que existe en nuestra patria. ¿Cómo no dolerse de un cabo segundo de carabinero con 24 años de servicio con una niñita de 6 meses? ¿Cómo no nos podremos poner de acuerdo el pueblo evangélico? Hermanos amados, buena la historia, muy excelente la historia, pero también tenemos que vivir el presente. El presente, Dios nos está pidiendo cuenta. Con gran atención veía el otro día en Estados Unidos, le tomaban el juramento a alguien y con la Biblia en la mano. Aquí en Chile se sacó la Biblia y es más, se va con políticas contra la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el pueblo evangélico? ¿Y qué dice aquellos que somos los ojos, los oídos de Dios, que somos la luz del mundo? Hermanos, creo que el pueblo evangélico ha callado, y tenemos grandes valores, como los dijo el historiador, tenemos de qué tomarnos en primer lugar de Cristo Jesús, de su Espíritu Santo, de la historia que tenemos nosotros, para alzar nuestra voz con fuerza, hermanos amados, y sobre todo no dejar que se ataque a Dios, porque se está atacando a Dios al permitir políticas contra la Biblia, y el pueblo evangélico está callado. Eso quería solamente decir, llamar a la unidad,
llamar a que seamos un cuerpo en Cristo. Lo que más Cristo pedía era que seamos uno. Hoy día somos más de 3.000 denominaciones. Satanás ha sabido dividir al pueblo evangélico y no levantar su voz. Me gustaría que líderes evangélicos se levantaran y alzaran su voz ahora en la constituyente, que no nos dejen fuera, que no se permita sacar la Biblia, que se recuerden que el soberano de Dios, de Chile, es Dios. Eso solamente. Muchas gracias. Amén. Les voy a invitar a orar. Una vez más, gracias hermano Cristo, Dios le bendiga, y oramos por esto que se hizo y por los carabineros y por esa familia que está sufriendo. Señor, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por reconocer lo que tú eres, el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, Señor. Y también, como no decir, el Dios de nuestra nación, pero ayúdanos, Señor, a los que te alaban y bendicen en espíritu y en verdad, realmente ser esa luz que tú dices, Señor. Ayúdanos, Padre, y poder ir a donde están las tinieblas, Señor, a poder que esta luz, Señor, maravillosa, alumbre en esos lugares, Señor, que son lugares también a lo mejor donde en el pasado vimos la historia, habían gente que alumbraba en lugares muy importantes de nuestra nación, pero hemos permitido, Señor, que este adversario que tenemos tome posición, Señor, pero lo pedimos en el nombre de Cristo, por la sangre de ese mismo Jesús que fue derramado en el madero de la cruz, para que empiece a tomar lugar en lugares preciosos, maravillosos, que son de honra, Señor, donde se legisla el Congreso, Señor, en los lugares donde se colocan ministros para dirigir grandes cosas en esta nación, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, empoderadas, con conocimiento, con sabiduría, llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que también tomen el lugar, Señor. Pronto, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, para que sea otra historia, que cuando pasen más de 50 años puedan contar lo que hicieron grandes hombres en estos años 2000, Señor. Y otros jóvenes puedan ver esta historia de personas que se atrevieron en estos tiempos. Tú nos trajiste para estos tiempos, para estar por cabeza y no por cola, Señor. Gracias, Señor, por tenerte. También te pedimos, Padre Celestial, por este carabinero, Señor, por su familia, Padre Celestial. Tú conoces hoy día lo que ellos están viviendo, Padre. Sus hijos, su esposa, sus padres, Señor, sus suegros, su entorno, sus camaradas, Señor. Dale la paz que das tú, Señor. No la paz del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entendernos, Padre Celestial. Aquí somos unos seres humanos, Señor, que no hiciste en igualdad, Señor, pero muchas cosas que nos dividen, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que tú eres. Y el que no te conoce, Señor, haz todo lo posible para que tú, Señor, puedas llegar a esa vida, Señor, esa persona que en su vida, en su mente, ha sembrado y tiene ahí anidado violencia, odio, amargura. En la sangre de Cristo pedimos, Señor, que haga un cambio en ese ser humano, en esa persona, Señor, que tiene la capacidad de matar a otro, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser realmente la sal de este mundo, la sal de este país llamado Chile. Gracias, Padre, por tenerte. Gracias porque todavía hay un remanente que te alaba y te bendice. Y gracias, Señor, por gente dispuesta. Aquí no hay un letrero denominacional. Aquí no hay una separación de ciudad. Solamente lo une un nombre maravilloso llamado Jesús. Permite que tu Espíritu Santo a esa familia esté con ellos, Señor, para que ellos tengan un descanso y puedan, Señor, también experimentar esa paz que tú nos das. Cuando tú, Padre Celestial, te has acercado a nosotros, Señor, y has tenido misericordia para poder caminar junto a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por Carabineros de Chile, Señor, que ahora perdió uno más de sus filas, un mártir, Señor, de nuestra nación. Pero los uniformados fuimos llamados hasta rendir la vida si fuese necesario, Señor, por nuestra nación. Y este carabinero ha cumplido ese mandato, Señor, que lo hizo aquí en la tierra. Bendícele, Señor. Gracias, Señor. Tú la justicia la tienes. Tú sabes todo lo que pasó. Y mueve eso, Señor, en tus manos para que se haga la justicia, Padre. Te lo pedimos, Padre, en mérito de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mi
mi obispo a ver, Villalón, vamos a sacar una foto antes que nos vayamos y que